Bueno, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy es 6 de abril de 2022. Seguimos en la unidad número 2 en revisando los principios de transducción electroquímicos, ¿no? Ya habíamos visto los voltamperométricos, los potenciométricos y por último en esta sección vamos a ver los métodos impedimétricos, ¿no? O el otro nombre que se le da es el de espectroscopía de impedancia electroquímica. Entonces, hasta la clase de ayer estuvimos viendo como antecedentes la derivación de lo que es la impedancia y el uso de esta notación de fasores o vectores para facilitarnos la derivación de estas ecuaciones, ¿no? Eh, no sé si tengan alguna duda de lo que hicimos aquí, cómo llegamos a esta ecuación para un circuito, o sea, esta que aplica específicamente para el circuito de resistencia y capacitancia en serie. ¿No? Entonces aquí les quería hacer como notación. No puedo acceder a la clase. Quería hacerles la anotación de que, a lo mejor para que no sea confuso, hay pasos en los que se están definiendo o asumiendo cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este primer eh, acercamiento a la representación de fasores, si se dan cuenta, no habíamos mencionado nada de un plano complejo, ¿no? Entonces, solo son dos vectores reales, podríamos decir, con magnitud eh, real, en la que, bueno, la magnitud siempre es un real, ¿no? Pero en el plano vectorial cartesiano, ¿no? Que tienen una fase entre ellos. Y aquí, ya cuando derivamos la relación entre voltaje y corriente para el capacitor puro, entonces es que introducimos esta notación de vectores en el plano complejo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente aquí sale que, bueno, aquí es conveniente verlo de esa forma, porque la corriente y el voltaje tienen una fase de pi medios, o sea, de 90 grados, ¿no? Entonces, digamos que esto, la relación entre las magnitudes, sí surge de las ecuaciones, ¿no? De la capacitancia, de derivar esto, sí lo ven aquí, pero ya introducirle este término, pues es a propósito, ¿no? Es con fines representativos. Este, ok, entonces, pues es la misma notación que ocupamos en este caso, en donde resulta la resistencia y la capacitancia en serie, una impedancia que tiene esta forma, ¿no? Entonces aquí la impedancia tiene la forma de R menos el número imaginario por la reactancia capacitiva. Y otra vez les recuerdo que esto aplica nada más para el circuito de R y C en serie. Pero bueno, eventualmente se puede derivar que la impedancia, que es una función de omega, que es la frecuencia, va a tener una parte real y una parte imaginaria, que puede ser solamente, por ejemplo, la parte real puede ser solamente la resistencia o podría ser la combinación de sumas, multiplicaciones, divisiones de R y las capacitancias, ¿no? Entonces dependerá del circuito. Pero bueno, entonces si lo podemos escribir de esta forma, pues podemos definir una magnitud de la impedancia usando la definición de la magnitud, ¿no? Entonces sería el cuadrado, pues el cuadrado de la magnitud es igual al cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Y el ángulo de fase también cumple esta relación, ¿no?
bueno, más bien en este caso no sería un ángulo de fase, sino sería un ángulo que es al cual está Z respecto al eje de los reales, ¿no? Y pues cumple esta relación como cualquier otro vector. Entonces, para generalizar la definición de impedancia, pues tendríamos simplemente que aplicar las ecuaciones estas de Kirchhoff. Entonces, recordar que las impedancias en serie, para la impedancia en serie, la impedancia total o equivalente va a ser igual a la suma de los valores de cada elemento. Entonces, por ejemplo, en este caso, al final tenemos Z1 y ZP, ¿no? Entonces el Z total es igual al Z1 más la ZP. ¿Sí lo ven? Y pues en el otro caso también aplica para las impedancias en paralelo que el inverso de la impedancia equivalente es igual a la suma de los inversos de la impedancia presente en paralelo, ¿no? Entonces, ¿sí recuerdan estas leyes que son las mismas de para calcular las resistencias, ¿no? Bueno, entonces, y recordamos que para facilitar estas representaciones, pues son útiles estas definiciones, ¿no? Entonces, antes habíamos ya definido la reactancia capacitiva como 1 entre, la definimos, 1 entre omega c. O usando la frecuencia no angular, pues es igual a 1 entre 2pi por la frecuencia por c. Y la reactancia inductiva es omega L o 2pi f por L. Entonces, bueno, ahora esto cómo lo vamos a usar en la espectroscopía de impedancias. La espectroscopía de impedancias, como su nombre lo dice, es una evaluación de cómo cambia la impedancia cuando estoy cambiando la frecuencia de la señal. Por eso es que lleva este nombre de espectroscopía. Si ustedes han manejado algún otro tipo de espectroscopía, recuerdan cómo resulta la gráfica que les arroja el instrumento. A ver, Agustín. Perdón, estaba un poco distraído. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es una gráfica de una espectroscopía? ¿Qué hay en el eje Y y en el eje X? Ya. Una espectroscopía o un espectro en general, ¿cómo se ve? Sí, un espectro. Ok. Pues bueno, supongamos que hay una frecuencia o varias frecuencias bien definidas, y en donde las cuales se ven como senos y cosenos. Entonces, lo que hace el espectrograma o espectrógrafo es Fotómetro. espectrómetro, exactamente. Es graficar como un solo pulso a toda una frecuencia. Entonces, el número de pulsos que vas a tener es el número de diferentes frecuencias que va a haber en tu muestra. Ajá. Pero en general, en el eje de las X tienes directamente la frecuencia o una función, o el número de onda que es función de la frecuencia, ¿no? De la luz que tú le estés incidiendo a la muestra, ¿no? Claro. Ajá, Sí, y en el eje Y sería la intensidad. ajá. Entonces, Ajá. si es espectroscopía infrarroja, pues va a corresponder al rango de la luz infrarroja. Si es espectroscopía UV visible, pues
se va a ir más abajo, ¿no? Bueno, más bien más arriba en la frecuencia. Claro. Gracias, Agustín. Pero en este caso, la frecuencia que estamos cambiando o la señal que estamos incidiendo, pues no es la luz, ¿no? Es de la señal de voltaje, de nuestra señal de corriente alterna. Entonces, en este estudio, pues se va a cambiar continuamente la frecuencia de esa señal senoidal voltaje contratiempo. Entonces, bueno, esa es la idea de la espectroscopía. Y pues esto cómo nos va a dar información acerca del analito, ¿no? Que es finalmente lo que queremos determinar. Queremos determinar la concentración del analito, a lo mejor algunas otras propiedades físico-químicas que deriven de ahí, ¿no? Entonces, para ello, se hace, ¿cómo se los introduzco? Para ello acudimos otra vez a la celda electroquímica. En este caso, están representando la celda electroquímica de solo 2 electrodos, pero como les decía ayer, también puede ser esta celda electroquímica que habíamos usado para la voltamperometría, la de 3 electrodos, ¿no? Y entonces, cuando son solo 2 electrodos, vamos a tener el de trabajo o el analítico, y el de referencia y el contraelectrodo son uno mismo. En el caso de 3 electrodos, pues es más conveniente porque así no hago pasar una corriente en el electrodo de referencia. Entonces, de esa celda electroquímica se genera un modelo de circuito equivalente. El circuito equivalente tiene que ser tal que simule el comportamiento de la impedancia. Si nosotros estuviéramos midiendo la impedancia entre estas dos terminales, o sea, entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia, va a cambiar de cierta forma respecto a la frecuencia, ¿no? Entonces, pues la gente fue, conforme a estas ecuaciones que derivamos antes, pues la gente arma los circuitos equivalentes. Entonces, el circuito equivalente que más ha funcionado o que más refleja el comportamiento de la impedancia en este sistema es este conocido como circuito equivalente de Rantes. Entonces, en este vamos a tener una resistencia que va a estar en serie con esta capacitancia y esta impedancia que puede ser de varios, que puede incluir a su vez varios elementos, ¿no? El más sencillo es que incluya también una resistencia y otra capacitancia en serie. Ahorita entonces vamos a ver qué propiedades de esta celda electroquímica corresponden con cada una de estas otras propiedades, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde hay un resistor o un comportamiento como tipo resistor? Tenemos dos principalmente. Entonces, el primero es la resistencia de la solución al paso de la corriente. Como habíamos mencionado antes, en una celda electroquímica tengo que agregar, además del analito disuelto en solución, tengo que agregar un electrolito, es decir, una sal que se separe en iones positivos y negativos, a través de la cual pueda conducirse la carga, ¿no? Entonces, ¿por qué el agua así? Porque realmente no es que los electrones estén, o sea, que se forme un túnel y que los electrones estén viajando, ¿no? Pero bueno, eso más adelante les voy a pasar una referencia donde les expliquen cómo ocurre la conducción, pero por el momento nos quedamos como que es un material conductor. Entonces, ese material conductor, pues se le puede definir un cierto valor de resistencia y se comporta como un resistor ideal, más o menos. La otra resistencia es la resistencia a la transferencia de carga. Aquí en este caso, ¿a qué nos referimos? Pues a la transferencia de carga entre
en la interfaz del electrodo de trabajo y la superficie. Entonces aquí sí nos referimos a la transferencia de electrones justamente en el proceso de reducción u oxidación. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Gracias. Entonces, esos son los fenómenos que se pueden representar como un resistor. Ahora, ¿qué se comporta como un capacitor? Tenemos igualmente dos cosas principales. Entonces, la primera es la doble capa eléctrica. Esto, ¿qué significa? Yo creo que acá hay un esquemita pequeñísimo. Se alcanzan a ver este de la esquina inferior izquierda. Entonces, vamos a tener la superficie del electrodo en la que puede o no estar inmovilizada alguna molécula que está representada aquí por estas hebritas rojas. Pero el electrodo, una vez que se polariza, entonces, además de que puede fluir los electrones, está adquiriendo un cierto exceso de cargas, ¿no? De cargas ya sea, bueno, de carga ya sea positiva o negativa. Entonces, ese exceso de cargas, pues está haciendo una placa podemos verlo como una placa de cargas positivas o cargas negativas. Entonces, del otro lado, en el electrolito, bueno, en la solución, pues voy a tener el electrolito, ¿no? Voy a tener los iones positivos y negativos separados y libres de moverse. Entonces, pues si tengo aquí cargas negativas, voy a traer las cargas positivas primero. Si tengo cargas positivas, voy a traer las cargas negativas. Y a su vez, esa primer capa de cargas que se atrae una segunda capa de las cargas del signo contrario. Y pues así sucesivamente hasta una pequeña penetración dentro de la solución. O sea, todo este acomodo no llega hasta el centro o hasta el bulto de toda la solución, sino que se define una pequeña distancia, llamada también la capa de Nernst, que también la habíamos mencionado un poco en la clase de voltamperometría. Entonces, bueno, pues esto claramente es una capa de cargas separadas por una cierta distancia, y entonces eso a qué nos resembla, pues a un capacitor, ¿no? ¿Qué otro comportamiento puede cambiar la capacitancia o ese comportamiento de tipo capacitor? Pues son los recubrimientos que se puedan hacer en la superficie del electrodo. Entonces, si yo aquí tengo moléculas que son más o menos bultosas, pues eso va a cambiar la distancia entre estas dos capas y va a afectar la capacitancia, ¿no? Y bueno, recordamos que este comportamiento depende inversamente de la frecuencia. Y bueno, en el caso de los inductores, en general hay muy pocos elementos dentro de la celda electroquímica que se comporten como inductores, pero en general los materiales o las zonas donde haya mejor conducción, o sea, donde la resistencia sea muy, muy bajita, se pueden generar estos efectos de loops de carga, ¿no? Bueno, si una carga se mueve en círculos alrededor de un material ferromagnético o paramagnético, entonces pues se pueden generar corrientes, ¿no? Secundarias que se oponen al movimiento de la primer corriente. Otras cosas que pueden dar contribución de tipo inductor son los elementos del potenciostato, o sea, del equipo con el que estoy controlando el potencial y midiendo la corriente, y también otros procesos de absorción. Entonces, ¿cómo se comportan estos elementos o este circuito equivalente a diferentes frecuencias? Que es lo que nos estamos preguntando en la espectroscopía, ¿no? Entonces, yo quiero que el sistema con el que mido
esta espectroscopía de impedancia me dé una gráfica que relacione más bien me va a dar una gráfica que relaciona la impedancia total, o el equipo mide la impedancia total a diferentes frecuencias, ¿no? Y ya uno tiene que, con base en este circuito equivalente, uno tiene que hacer la interpretación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener aquí, esta es la forma más simplificada del circuito de Rantless. ¿Sí lo ven? Aquí tengo R, aquí tengo la capacitancia y aquí voy a tener un R2, que es la resistencia a la transferencia de carga. Entonces, en esta forma más simplificada tengo R1, resistencia de la solución, R2, resistencia a la transferencia de carga, que es la que les decía en la interfaz del electrodo de trabajo, y tengo la capacitancia de la doble capa. Entonces, ¿qué va a pasar a altas frecuencias? Y, a ver, ustedes díganme, a altas frecuencias, ¿cuál elemento tiene menor impedancia? Con base en estas ecuaciones. Pues el capacitor, ¿no? Creo. Ajá, porque depende inversamente, ¿no? Entonces, omega es la frecuencia. Cuando omega es muy grande, zeta es muy chiquito. Entonces, si recuerdan, pues las cosas siempre buscan gastar la menor energía y por ello, pues entonces la corriente podemos considerar que está circulando a través de este elemento del circuito. ¿Por qué? Porque pues es el que tiene menor impedancia, menor resistencia al paso de la corriente a altas frecuencias. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué va a significar? Que a altas frecuencias la impedancia va a tener una contribución casi única de este elemento de capacitor. Entonces, eso pues realmente no me sirve mucho porque, bueno, aquí sí me está dando información de la resistencia de la solución y de esta doble capa, o sea, me está dando información más bien del electrolito, ¿no? Entonces, si el electrolito es más grande, o sea, si estos iones son más grandes o más pequeños, pues va a cambiar esta capacitancia. Pero realmente eso no es lo que quiero saber. Yo lo que quiero estudiar es el analito. Pero entonces, bueno, altas frecuencias, de todos modos se hace el barrido a altas frecuencias y se mide esta impedancia y entonces soy consciente de que esta impedancia tiene esta contribución, ¿no? En el caso de las bajas impedancias, pues podemos analizarlo de la misma forma. Cuando omega es muy chiquito, entonces zeta es muy grande. Por lo tanto, la impedancia de este elemento de capacitor es muy grande o es más grande que esta otra impedancia y podemos considerar que la corriente mejor está fluyendo por esta otra zona, ¿no? Entonces, aquí sí estoy obteniendo información de la resistencia a la transferencia de carga. Y esto en particular es lo que me va a dar información del analito, que me interesa en este caso. A lo mejor algo que no les dije es que en este tipo de experimentos, los llamamos también que nos sirven para hacer mediciones sin etiquetado o label free. ¿Sí recuerdan a qué nos referíamos con eso? Cuando hablamos de el bioreconocimiento a través de enzimas o a través de hibridación de ADN o ARN, ¿qué pasaba? Bueno, con enzimas no, con anticuerpos. Entonces yo les decía que esas son reacciones que
no tienen ninguna otra reacción química subsecuente, ¿no? Como en el caso de las enzimas, volvemos al caso de la glucosa, si la enzima glucosa oxidasa reacciona con la glucosa o atrapa la glucosa, entonces se van a generar productos que después me pueden dar un color o me pueden dar una corriente, etcétera, ¿no? Simplemente, o sea, esa reacción de la enzima con la glucosa me da otra respuesta, ¿no? Que se puede medir. Pero cuando un anticuerpo atrapa su antígeno, pues lo atrapa y ya, no pasa nada, ¿no? Cuando una hebra de ADN se hibrida con su complementario, pues se hibrida y ya, ¿no? Y no pasa nada, podríamos decir. Entonces, para eso se usan este tipo de experimentos. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos estar representando una hebra de ADN y cuando se atrapa o cuando se hibrida con la complementaria, entonces directamente está afectando esa resistencia a la transferencia de carga. ¿Por qué? Porque si lo vemos así simplista, pues le está estorbando a la molécula que se puede oxidar o reducir a que llegue a la superficie del electrodo. ¿Sí me siguen? Entonces aquí en este caso el analito directamente no es eh, el que se va a reducir o oxidar. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero es para que me sigan. Entonces, aquí este aumento o disminución de la resistencia y la transferencia de carga va a estar directamente relacionado con la cantidad de analito que se está inmovilizando en la superficie del electrodo. Entonces, bueno, ¿cómo se va a ver una gráfica de estas espectroscopías? Puede tener dos representaciones. Una de ellas es la representación de Nyquist, supongo que se dice así, en la que tenemos, es una representación como si lo estuviéramos viendo en el plano complejo. Entonces, en el eje de las X vamos a tener la parte real de esa impedancia, según esta ecuación que nos surja, que recuerden, depende del circuito. Y en el eje de la Y vamos a tener la parte imaginaria. Otra representación, pues, es poner la magnitud de Z, esta, contra la frecuencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la magnitud de Z contra la frecuencia. ¿Y por qué nos conviene que sea aquí, en este caso, logarítmica? Pues porque el rango que se barre es muy grande, ¿no? Entonces puede ir desde 1 Hz hasta, no sé, 100 megahertz. Pero bueno, esta representación es como la más visual, digamos. Entonces, para ello, para analizar todo este circuito, nos conviene analizar cómo se ve con cada uno de los componentes. Entonces, para R, habíamos dicho que R no depende de la frecuencia, un resistor ideal no depende de la frecuencia, entonces, por más que yo cambie la frecuencia, la impedancia solo me va a estar dando un valor, que es igual a R. Entonces, se ve como un punto solamente la gráfica. En el caso de cuando tengo R y C en paralelo, entonces nos había surgido esta ecuación, ¿no? Z es igual a R menos J por XC. Y recordamos que XC es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, vamos a tener esto, ¿no? Entonces, la parte real pues va a estar a un cierto valor de R y la parte imaginaria va a cambiar con la frecuencia de esta forma, ¿no? Entonces, al aumentar la frecuencia, va disminuyendo el valor de la parte imaginaria. ¿Sí me siguen? Sí. Gracias. Ahora, ¿qué pasa con, bueno, aquí ya nos saltamos C. Entonces, pues esto es consecuencia de esto, ¿no? Y ahora ya con todos los elementos juntos, ¿cómo se ve? Entonces,
otra vez las resistencias van a afectar la magnitud en el eje X, en la parte real, y el capacitor va a afectar la magnitud en el eje Y, ¿no? Entonces, a bajas frecuencias habíamos dicho que la impedancia en general tiene más contribución de estos dos elementos, ¿no? Porque este tiene una impedancia muy alta. Entonces, a bajas frecuencias, al inicio de la flecha verde, el valor de la impedancia de ese vector va a ser casi nada más la suma entre R1 más R2. ¿Sí lo ven? Entonces, iniciamos de este lado. Cuando voy subiendo la frecuencia, entonces ahora sí, comienza la contribución del capacitor. ¿Y qué va pasando? Pues primero se va equilibrando y después llega a ese término en el que al aumentar la frecuencia, disminuye la magnitud de la componente imaginaria, ¿no? Entonces llego a este máximo y en este punto la contribución es mayormente del capacitor. Al aumentar la frecuencia va disminuyendo la componente imaginaria. Y bueno, entonces cuando yo obtengo una gráfica de este tipo, pues ¿qué le voy a estar midiendo? Pues justamente lo que me interesa, que es R2, ¿no? Y R2 sería el diámetro de esta joroba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a ver en el experimento? Si continuamente yo estoy haciendo estas gráficas a diferentes tiempos del experimento, considerando que en el tiempo la especie va populando más esa superficie del electrodo. Entonces, digamos que a los 5 segundos obtengo esta gráfica. De ahí a los 10 segundos, ¿qué va a pasar? Que la resistencia a la transferencia de carga va a aumentar y eso significa que va a aumentar el diámetro de esto. Entonces voy a tener una gráfica con una joroba mayor. Y así sucesivamente mientras más se vaya atrapando el analito en la superficie del electrodo. Entonces esto es lo que les digo, ¿no? Este es el arreglo experimental, y no está tan claro. Pero bueno, tenemos el electrodo de trabajo, el electrodo de referencia y el contraelectrodo, controlados a través de un potenciostat. Por otro lado, agrego otro equipo que es un medidor de impedancias electroquímicas, perdón, de espectroscopía de impedancia, ¿no? Entonces tengo 4 puntos o 2 puntos a través de los cuales meto una señal con una cierta frecuencia que va cambiando en el tiempo, una señal de voltaje, mido la corriente, hago el cociente y obtengo la impedancia, ¿no? Y aquí tenemos pues justamente este circuito equivalente, donde tenemos lo que nos interesa es esta, ¿no? Resistencia a la transferencia de carga. Y bueno, entonces para que se siga dando la reacción electroquímica, a través de la cual voy a medir la RCT, pues tengo que agregar, además del electrolito, además del analito que me interesa, una especie electroactiva, que sería en este caso, bueno, esta que es muy popular es el ferricianato o que se convierte a ferrocianato, ¿no? Y esta es una esquematización de lo que les decía, ¿no? Inicialmente, cuando solo tengo la hebra de ADN inmovilizada en el electrodo, pero hay cierto espacio entre una y otra, pues esta molécula puede llegar a la superficie y ser oxidada o reducida. Cuando se hibridiza con el analito que me interesa, esta especie, bueno, aquí hay un impedimento estérico, y entonces ya la especie no puede llegar a la superficie del electrodo, y por lo tanto aumenta la resistencia a la transferencia de carga. Y pues bueno, esa es la idea de la espectroscopía de impedancia electroquímica. Como les decía, es muy importante porque no necesito agregar otra o conjugarle a esas moléculas de ADN o anticuerpos alguna enzima o algún fluoróforo o alguna molécula electroactiva. Simplemente
tras la hibridación me está cambiando las propiedades de la celda electroquímica, ¿no? No sé si tienen alguna duda de esta parte. Bueno, revísenlo con calma en el video y me dicen, ¿no? Entonces, aquí les pongo otros ejemplos de biosensores que no son tal cual electroquímicos, sino que se basan en electrónicos, pero por ejemplo este lo vamos a ver con más detalle en su sección especial. Y bueno, solo mencionar que muchos de estos están basados o están inspirados en las tecnologías de MEMS, ¿no? Entonces estos dispositivos microelectrónicos, por ejemplo, como los acelerómetros o los sensores de orientación que, por ejemplo, traen sus celulares. Entonces son micro dispositivos, microcosas que se hacen a través de las técnicas fotolitográficas que vamos a ver después, ¿no? Entonces, ahorita, a ver, para aprovechar el tiempo, vamos a continuar con los biosensores electroquímicos, aunque sea 15 minutos. Perdón, los biosensores ópticos. Ahí pueden ver la presentación. Sí. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar igualmente con un poco de introducción a los términos, a las leyes, a los principios que necesitan recordar para entender este tipo de sensores. Bueno, como introducción es el esquema general, ¿no? Entonces, si recuerdan, en el caso de los biosensores electroquímicos teníamos este esquema general en el que habíamos dicho que el elemento transductor pues es un electrodo en el que pueden ocurrir transferencias de electrones de aquí para allá o de allá para acá, o en el que se pueden medir otras propiedades eléctricas, ¿no? Como voltaje, las impedancias o las conductancias. Entonces, en el caso de los biosensores ópticos, ¿qué vamos a tener? Entonces, en general, pues vamos a estar jugando o estudiando la interacción del analito, de la muestra, con la luz. Por lo tanto, pues necesitamos una fuente de luz que permita hacer incidir luz en la muestra. Y necesitamos un transductor óptico, o sea que en general nos interesa que midas la potencia de la luz o la intensidad de la luz y que nos dé una señal, eso lo traduzca a una señal de voltaje, ¿no? No sé si ustedes en sus otros laboratorios han trabajado con algún elemento que haga esto. Seguro sí. ¿Cómo se llaman? Pues hay varios, ¿no? Bueno, los más baratillos que podemos encontrar en los laboratorios son las fotorresistencias o los fotodiodos, ¿no? No sé si alguien haya trabajado con eso. Alguna vez, para prender unos LEDs o algo así, nada más tapándolo o Ajá. la fotorresistencia.
Sí, justamente, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos son los que se van a necesitar en estos biosensores. Eh, Hay otros más elaborados, ¿no? Como, por ejemplo, pues un espectrofotómetro, que además de distinguir intensidades de la luz, pues puede distinguir la frecuencia o la longitud de onda de la luz, los fotodiodos de avalancha, los CCDs o los CMOS, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esta señal de salida, pues, la llevo, bueno, aquí esto iría más bien aquí adentro, ¿no? Detector sería el transductor óptico, y la señal de salida, pues la llevo al sistema de análisis, tratamiento de la señal y la conversión analógico-digital típica, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden subclasificar los biosensores ópticos? Si recuerdan de la clase en la que vimos la clasificación de los biosensores, mencionamos un montón de propiedades que se pueden estudiar de esa interacción de la luz con la materia. Entonces, a partir de eso, pues según se pueden subclasificar según si se estudia la absorción de la luz, la reflexión de la luz, la refracción, la transmisión, los cambios en las propiedades de la luz, según el cambio del índice de refracción de un material, si se estudia la fluorescencia o la quimioluminiscencia, o se pueden clasificar según la geometría del sistema en el que se haga interaccionar la luz con la muestra. Entonces, algunos pueden ser las fibras ópticas, las rejillas de fibra o la configuración para hacer plasmones de superficie. Em, bueno, aquí la onda evanescente también es otra propiedad que se puede estudiar, ¿no? En particular en el caso de los plasmones de superficie. Entonces, ¿qué propiedades o qué parámetros se monitorean en cada una de esas técnicas? Entonces, aquí hay algunas que no sé si ya llevaron óptica, la clase de óptica, los que llevan óptica, o la están llevando. Bueno, yo sí ya la llevé, pero mm, no sé. O sea, no sé qué tan relevante sea, porque es solo la parte de física. Sí, sí. Sí, los de física biomédica también llevan la materia teórica, tengo entendido, ¿no? El laboratorio no lo llevan. Sí, solo la teórica. Ujú. Bueno, pero es importante que vayan desempolvando esos términos. Em, que también los vamos a ir viendo aquí, algunos, ¿no? Con más calma. Entonces, bueno, hay unas técnicas que se llaman elipsometría y polarimetría, em, en donde el parámetro que se monitorea, que a su vez es el parámetro que se ve afectado por la presencia o ausencia, más o menos cantidad del analito que nos interesa. Ujú. Entonces, bueno, en elipsometría y polarimetría, ¿qué se va a estudiar? El cambio en el índice de refracción o el cambio en el estado de polarización de la luz tras interaccionar con la muestra. Eh, Está la espectroscopía de absorción. Aquí en esta sección vamos a escuchar o vamos a ver mucho esta palabra, espectroscopía. Y bueno, absorción, pues es, como su nombre lo dice, el fenómeno de absorción de la luz por la muestra, ¿no? Que en general va a ser a longitudes de onda específicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ¿qué se puede medir? Se pueden medir los cambios en la intensidad de la luz que no se absorbió, los cambios en el espectro,
O sea, si se absorbe una cierta longitud de onda, entonces si yo mido después de la muestra, pues esa longitud de onda ya no la voy a detectar, ¿no? Y se pueden estudiar cambios en el estado de polarización. El esparcimiento elástico es otra técnica en la que se estudia cómo la luz esparcida por una muestra, ¿no? Entonces, muchas veces se va a confundir este término también con dispersión, pero recuerden que lo correcto es decir esparcimiento. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se imaginan ustedes por esparcimiento de la luz? ¿Cómo es diferente de la absorción, la reflexión, la refracción, la transmisión? Entonces, nos referimos como, si ustedes, ¿qué pasa si ustedes le hacen incidir un láser a un vaso con agua? ¿Y cómo se ve respecto a si le hacen incidir el mismo láser a un vaso de leche? ¿Qué cambiaría? Pues el sentido de los fotones, ¿no? ¿A qué te refieres? A ver, elabóralo más. Pues que dependiendo de cuál va a ser el medio con el cual vaya a interactuar el fotón, pues ah, va a ser dispersado de diferente forma. Entonces, si es uno, este, bueno, o sea, pues sí, dependiendo de cuál va a ser el medio, por ejemplo, puedes tener que el láser vaya a dispersar en más direcciones que en otro, ¿no? Ujú. Y ahí justamente estás cometiendo el error que es un error de traducción, ¿no? Entonces, cuando la luz interactúa con materia que tiene partículas de un tamaño adecuado para que desvíen justamente como dices, los fotones, entonces a ese fenómeno se le llama que la luz está siendo esparcida, ¿no? No, no dispersada. Entonces, yo voy a entender el término, ¿no? No importa cómo lo digan, pero nada más para que lo vayan corrigiendo. Entonces, la dispersión va a ser otra cosa, ¿no? La dispersión es la relación entre, eh, ¿cómo era? La relación, el cambio en el índice de refracción respecto a la longitud de onda. Ujú. O sea, la relación de dispersión nos está diciendo cómo cambia la velocidad de la luz según su longitud de onda, ¿no? Entonces, el esparcimiento es el fenómeno este de que los fotones, si nosotros lo estamos considerando como una partícula, entonces se dispersen, perdón, se cambien su dirección, ¿no? Tras la colisión con las partículas del material. Ok, entonces en este caso, igualmente como en este caso el esparcimiento Raman, que puede considerar colisiones no elásticas, se puede medir pues la intensidad de la luz esparcida, el ángulo en el que cambia esa luz, si nosotros estamos midiendo en modo de reflexión, la longitud de onda, la polarización, cosas de correlación, ya si nos metemos más con fenómenos un poco cuánticos, etcétera, ¿no? Y bueno, está el SPR, que es uno de los biosensores más famosos o que mejor se han comercializado en comparación de todas las demás técnicas. Entonces, es la resonancia de plasmón de superficie, SPR por sus siglas en inglés. Y en este, ¿qué parámetro óptico podemos monitorear? Pues la intensidad, la polarización, el cambio de fase, el cambio de la longitud de onda, etcétera, ¿no? Tenemos la onda evanescente, que también es un fenómeno que va a estar presente en el plasmón, pero se puede aplicar también en fibras ópticas, ¿no?
Y tenemos el fenómeno de interferencia, que seguramente están más familiarizados con este, en el que pues se va a observar o medir el patrón de interferencia resultante después de que la luz interactúe con la muestra. Y en este pues se pueden sacar datos acerca del cambio de intensidad de la luz o de la fase. Entonces, bueno, esos son algunos de los tipos de biosensores ópticos que vamos a ver en esta sección. Está larga también, no les voy a decir que no. Pero bueno, vamos a intentar que todo vaya quedando más o menos claro. Entonces, solamente quiero que se queden aquí al final de la clase con este recordatorio, ¿no? Como les decía, va a haber técnicas en las que podemos considerar que la luz se está comportando como una onda y va a haber otras en las que vamos a considerar la luz como una partícula. Entonces, así directamente, pues lo más claro es ver que cuando ocurren fenómenos de interferencia, es una propiedad de las ondas, ¿no? Entonces ocurre interferencia con la luz, pero también ocurre interferencia con las ondas mecánicas, por ejemplo, en el agua, ¿no? Si ustedes avientan dos rocas, se genera una onda, bueno, dos ondas, y va a haber en el punto de intersección, pues se van a generar estos patrones de interferencia. En el caso de los esparcimientos, pues es la luz interactuando con la materia como si fuera una partícula. Entonces, bueno, tenemos esta dualidad que nos va a permitir explicar bajo ciertos modelos el comportamiento de la luz en su interacción con la materia. Y bueno, ¿qué otras cosas necesitamos recordar de la luz? Es que tiene una velocidad constante en el vacío, que tiene este valor, o por simplicidad 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar? Cuando la representamos como una onda, entonces le vamos a definir los parámetros que le definimos a cualquier onda. Una longitud, una amplitud, un periodo, que sería el tiempo que tarda en pasar el mismo valor de la onda, una velocidad de movimiento y una frecuencia, ¿no? Y bueno, tenemos esta relación fundamental en la que tenemos que en el vacío la frecuencia de una onda es igual a c, que es una constante, que es la velocidad de la luz, entre lambda, que es la longitud de onda, ¿no? Y también recordamos que vamos a tener un espectro, o sea, la luz no son ondas de un solo valor, sino que tenemos un espectro muy amplio en el campo electromagnético, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que tenemos que recordar. La luz como onda, vamos a tener dos campos, ¿no? Que están variando en el tiempo y en el espacio. Entonces, ese es el campo eléctrico y el campo magnético. No sé si se acuerdan de esto de óptica, en sus relaciones, sus ecuaciones de Maxwell. ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Sí, Va. Ok, entonces creo que ya nos dieron las 10. Bueno, entonces vayan recordando refrescando estos términos, ¿no? Entonces, necesitamos recordar que la luz es una onda electromagnética, es decir, que son campos eléctricos y magnéticos. Entonces, las magnitudes y las otras propiedades de esos campos eléctricos y magnéticos van a determinar cómo interactúa la luz con la materia. ¿Por qué? Porque pues la materia también son partículas eléctricas, bueno, partículas cargadas que
pues interactúan con ese campo eléctrico y con ese campo magnético, ¿no? Y bueno, vayan recordando que tenemos un espectro, ¿no? Entonces tenemos diferentes longitudes de onda. Con luz generalmente nos vamos a referir a este rango entre el UV y el infrarrojo, más bien de acá para acá, el UV y el infrarrojo, pero recuerden que las ondas electromagnéticas pues abarcan un rango mucho mayor, ¿no? Desde los rayos gamma hasta las ondas de radio por las que, por ejemplo, viajan señales de dispositivos comunes que usamos día con día, ¿no? Entonces, bueno, en la próxima clase vamos a seguir con a introducirnos, recordando esos términos, la interacción de la radiación con la materia, y vamos a ver desde la visión un poco de óptica clásica y la visión desde el comportamiento cuántico de la luz para el caso de las espectroscopías, ¿no? Entonces, se pueden aprovechar en esta Semana Santa a repasar esos términos. Estaría muy bien para que vayamos un poco más rápido, ¿no? Y bueno, nos vemos mañana para que presenten